En esta charla, en la primera parte, vamos a abordar un grupo de antibióticos como son los glupopéptidos, el linezolid y la aptomicina. Y en una segunda parte vamos a abordar el tema de las sulfas, el trimestoprim y la nitrofurantoína. La vancomicina, que es el glupopéptido que más utilizamos en la práctica clínica, pertenece a esta familia, de la cual se conoce desde los años 50, dado que tanto la teicoplanina como la vancomicina son obtenidos a partir del Streptomyces orientalis. Son antibióticos que tienen un alto peso molecular de 1,45 kilodalton, mayor a los betalactámicos, aminoglucósidos o macrólidos que hemos visto en charlas anteriores. La vancomicina lo que hace es inhibir la polimerización o la reacción de las transglicosilasas, bloqueando la separación del aminoglicano del fosfolípido de la membrana. También inhibe la síntesis de RNA y altera la permeabilidad de la membrana. Aquí vemos en este dibujo la acción de la vancomicina, la cual va a bloquear las transglicosilasas. Bien. Y cuyo papel en el caso de las transglicosilasas es formar el polipéptido que va a formar a su vez a la membrana bacteriana. Bien, entonces va a impedir justamente la unión entre estos dos complejos de aminoglicano. Bien. La resistencia a la vancomicina ocurre por síntesis de proteínas que van a impedir que se unan los terminales de alanil y de alanina de los polipéptidos. Y esto es muy frecuente en las cepas de Enterococcus faecium y el fecalis. No existe reacción o resistencia cruzada con la teicoplanina. Son medicamentos que en general son bactericidas, excepto para los enterococos, y cuya actividad se va a predecir con el área bajo la curva y su relación con la mica. El espectro de acción de la vancomicina cubre especialmente bacterias gram positivas, desde el Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophytus, los neumococos, el Streptococcus pyogenes y también los enterococos, tanto el faecium como el fecalis, y algunas bacterias anaerobias como el Clostridium. Bien, cuando hablamos del Staphylococcus aureus, incluye al resistente a la meticilina. Bien. En el caso de los bacilos gram positivos, incluye también el bacillus, el Clostridium difficile, bien, y se considera susceptible cuando el microorganismo tiene una MIC menor de 2 para estreptococo o estafilococo. Las principales características farmacocinéticas de la vancomicina es que no se absorben bien por vía oral, por vía intramuscular producen un dolor intenso, con lo cual la vía endovenosa es la vía de elección. Alcanza el peritoneo, alcanza el pericardio, alcanza la pleura, el líquido sinovial, alcanza concentraciones bajas en bilis, en ojo. Entran especialmente cuando hay inflamación de las meninges y puede haber hasta el 30% de la concentración plasmática en el líquido cefalorraquídeo. La concentración valle en estos pacientes sería de 5 a 10 microgramos por mililitro,
Es un fármaco que no se une tanto a proteína, a la vancomicina, apenas un 30%. La gran parte del fármaco se elimina por vía renal. Bien, es un medicamento que se comporta como si tuviera 3 compartimentos de distribución y tiene una vida promedio vida media promedio de eliminación de 3 a 9 horas. A nivel renal se elimina principalmente por filtración glomerular. Entonces recordemos los límites de las concentraciones son entre 40 y 10 microgramos por litro. Eso es importante porque estos son los antibióticos a los cuales se les realiza un monitoreo terapéutico en muchas unidades. La idea siempre es mantener un área bajo la curva en relación a la MIC por encima de 450. Bien, por lo que incrementos en la MIC implican también tener incrementos en la dosis. Bien. Bueno, entonces la vancomicina está indicada en infecciones graves por estafilococo aureus resistente a meticilina, lo mismo en infecciones por estafilococo epidermidis. Es una alternativa en el manejo de infecciones por enterococo fecalis asociado a gentamicina. También una alternativa en el manejo de la colitis pseudomembranosa. En general es un antibiótico el cual se debe infundir en 60 minutos. Usualmente se toman niveles antes de esa infusión y se pueden tomar a la hora después de finalizar la infusión, y con esas dos concentraciones se pueden hacer ajustes en la depuración del medicamento y en la dosis que requiere para el siguiente día. Bien, es un antibiótico que tiene muy buena actividad a pesar de ello contra el neumococo, contra el meningococo, pero no constituye un manejo de primera elección, al menos en estas infecciones. Ahora, es claro que si nosotros deseamos manejar una meningitis contra neumococo o deseamos que llegue una adecuada concentración en el pulmón, vamos a tener que utilizar dosis mayores y usualmente los criterios para definir si la concentración de Valle es adecuada o no en este tipo de pacientes es que se mantenga entre 15 y 20 microgramos por mililitro. Entre las reacciones adversas asociadas a vancomicina son de importancia 3. Uno es el síndrome del cuello rojo, cuando el medicamento se pasa muy rápido, no se pasa en 60 minutos, sino se pasa en 5, en 10 minutos. Ocurre una erupción maculopapular eritematosa pruriginosa en la parte superior del cuello y no es un fenómeno alérgico. En esos pacientes lo que se es administrar líquidos endovenosos y evitar la resolución del cuadro clínico. También este grupo de antibióticos puede producir nefrotoxicidad o neurotoxicidad. La nefrotoxicidad es variable y va a depender de que también se mantengan los niveles plasmáticos de vancomicina. La neurotoxicidad, es decir, la afectación del nervio acústico, sí puede llegar a ser eventualmente irreversible y está relacionada justamente con altas concentraciones de vancomicina. Las interacciones significativas con la micacina, con la fotericina, con el estradiol, con el tacrolimus, por el aumento en el riesgo de otra nefrotoxicidad. La dosis de vancomicina, 40 miligramos por kilo cada 12 horas. En meningitis se aumenta la dosis a 60 miligramos por kilo. En colitis pseudomembranosa la dosis se reduce un poco a 10 miligramos por kilo. Bien. Cuando se administre por una infusión, durante una hora siempre hay que estar vigilando que no se presente necrosis por extravasación y siempre tratar de controlar los niveles séricos, hacer monitoreo en plasma de vancomicina, especialmente en pacientes que están con bacteremias, con endocarditis, con osteomeritis, con meningitis. Bien, ese seguimiento de niveles plasmáticos puede hacerse solo con la próxima dosis, no con la dosis actual. A la próxima dosis se saca una muestra de sangre del paciente antes de iniciar la próxima dosis y a la hora después de haber terminado la infusión se saca otro muestreo para determinar la concentración máxima y con estos dolores hacer un ajuste
de la dosificación en casos de alteración en la función renal. El linezolid es el otro antibiótico que vamos a recordar. Es un antibiótico contra estafilococo resistente a vancomicina y meticilina. Actúa también inhibiendo la síntesis proteica, uniéndose a las unidades 50S. Tiene una muy buena biodisponibilidad, un tiempo máximo de 1 a 2 horas de acción, una vida media de 4 a 6 horas. Son medicamentos de baja unión a proteínas. La gran parte del medicamento se elimina en orina y el linezolid está aprobado para el manejo de la infección por Enterococo faecium, vancomicina resistente, o el manejo de infecciones en pulmón, en piel y osteoarticulares por estafilococo resistentes. Los efectos adversos pueden ser la mielosupresión, la neuropatía periférica, el rash, y tiene interacciones cuando se coadministra con inhibidores de la recaptación de serotonina. La aptomicina es un medicamento bactericida, es útil contra cepas también resistentes a la vancomicina. Lo que va a ocasionar es unirse a la membrana, causando una despolarización y una pérdida de la solución de continuidad de la membrana. Se une en alto porcentaje a proteínas. Está indicado en infecciones de piel y tejidos blandos con bacteremia, endocarditis. Tiene una efectividad comparable con la vancomicina, como vemos anteriormente. Sin embargo, la diferencia es que la aptomicina no está aprobada en menores de 18 años. Estos son los eventos adversos más frecuentes: insomnio, dolor faringolaringio, aumento de las fosfoquinasas, de la creatinfosfoquinasa, edema, hipertensión. Bien, la administración endovenosa se hace por perfusión intermitente de la dilución en 20 a 30 minutos y la dosis de 4 miligramos por kilo día. Bien, ahora profundicemos algunos aspectos acerca de las sulfamidas y de la nitrofurantoína, que son grupo de medicamentos que se utiliza frecuentemente en pediatría en el manejo de la infección urinaria. Las sulfas se pueden clasificar como aquellas sulfas que están disponibles por vía oral, que son absorbibles, aquellas que están disponibles por vía oral y que no se absorben, y aquellas que están por vía tópica, en términos generales. Las sulfas, como mencionamos en la charla de introducción a la antibiótico-terapia, fueron los primeros quimioterapéuticos. Tuvieron su origen en el Prontosil en 1932 por Domack, quien notó el efecto antimicrobiano sobre el estreptococo in vitro. Sin embargo, no fue hasta 1961 cuando aparece la trimetoprim, la cual es un antimetabolito del ácido fólico, y se hace esta unión sinérgica entre la sulfamida y la trimetoprim. Las sulfamidas se caracterizan por tener un núcleo de anillo bencénico, un grupo amino y un grupo sulfonamida. Esa es la característica fundamental: el anillo bencénico, el grupo amino y el grupo sulfonamida. Bien. Ahora, respecto a lo que mencionamos anteriormente de su clasificación, aquellas que son absorbibles, también podríamos decir de que existen unas que tienen una acción mucho más rápida porque tienen una vida media corta, aquellas que tienen una acción intermedia, aquellas que tienen una vida media superior a 40 horas. Dentro de las que son absorbibles y que tienen una rápida vida media, tenemos el sulfisoxazol. Aquellas que tienen una acción intermedia o tienen una vida media entre 11 a 18 horas, tenemos el sulfametoxazol, por ejemplo, o la sulfadiazina. Y aquellas que tienen una vida media prolongada, una vida media que es superior a las 40 horas, tenemos la sulfadoxina. Bien. La sulfacetamida y la sulfadiazina de plata son sulfas que solamente se utilizan por vía tópica. Aquí vemos el mecanismo de acción tanto de sulfamidas como el mecanismo de acción de la trimetroprima. Las sulfamidas
son análogos estructurales del ácido aminobenzoico o PABA. Al ser un análogo estructural, va a competir en la unión con el PABA en la enzima dihidropeptoato sintetasa. El PABA, el ácido aminobenzoico, puede lograr en ciertas situaciones revertir el efecto de la sulfamida. Esto ocurre cuando existe un exceso de ácido aminobenzoico, como puede ocurrir con la procaína o con la procainamida, o en infecciones purulentas donde hay una abundancia de purinas, timidinas y metionina que van a favorecer la síntesis de PABA. La trimetroprima va a bloquear la síntesis de ácido fólico en una secuencia más distal de la síntesis de folatos. Va a bloquear la dihidrofolato reductasa. Bien. Si las bacterias crecen en un medio pobre de timina, lo cual va a favorecer aún más, va a potenciar el efecto de la inhibición sobre el ácido fólico, el efecto que tiene las sulfamidas y la trimetroprima puede llegar a ser bactericida. ¿Cuáles son medios que son pobres en timina? La sangre y la orina. Bien. Entonces, si bien son ácidos bacteriostáticos, son antimicrobianos bacteriostáticos, pueden en ciertas condiciones, como en medios pobres de timina, ser bactericidas. Las sulfas son antimicrobianos de muy amplio espectro. Tienen acción sobre gram positivos, sobre gram negativos e incluso sobre otro tipo de bacterias como nocardia, clamidia, pseudomonas, bacteroides frágiles, toxoplasma, pneumocystis, plasmodium, clamidia. Entonces son antimicrobianos de muy amplio espectro. Sistemáticamente vamos a ver las sulfas solamente asociadas a los inhibidores de la dihidrofolato reductasa como el trimetoprim. Veíamos anteriormente de que las sulfas se pueden clasificar según su vida media. El sulfametoxazol tiene una vida media de 10 a 12 horas, que es el que está combinado con el trimetoprim. Tiene una distribución, el caso de las sulfas, muy amplia. En todos los tejidos se encuentran concentraciones de sulfa, de cualquier sulfa, como el sulfametoxazol. Dentro de los efectos adversos que vemos con las sulfas son frecuentes y los que más llaman la atención son las reacciones de hipersensibilidad, inclusive puede llegar hasta el síndrome de Stevens-Johnson, y alteraciones hematológicas, o sea, fenómenos de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 4. En el caso del trimetoprim y la pirimetamina, que son dos inhibidores de la dihidrofolato reductasa, siempre se combinan con sulfamidas, tienen como efectos adversos principalmente hematológicos, como son la anemia megaloblástica, la leucopenia, la granulocitopenia. Esos efectos también se presentan con las sulfas y por lo tanto se potencian los efectos hematológicos. Aquí podemos ver la concentración inhibitoria mínima sobre gram positivos, gram negativos y otros microorganismos. Vemos de que la acción que tiene sobre el Staphylococcus aureus es debida a la actividad que tiene la trimetroprima, más que las sulfamidas, lo mismo que la acción que tiene esta asociación sobre el neumococo también es debido a la trimetroprima. Entonces, la trimetroprima es la que tiene la mejor actividad de esta asociación frente a los gram positivos.
tiene concentraciones inhibitorias mínimas mucho menores que las sulfamidas para el manejo de microorganismos gram positivos. Lo mismo pasa con el Enterococcus fecalis, con Aristerias monocitógenes. Bien. Con microorganismos gram negativos, también sobre los enterobacterias, la actividad es mucho más óptima, la actividad antimicrobiana con la trimetoprima que con las sulfamidas. Las sulfamidas llegan a tener una mejor actividad que la trimetoprima, especialmente sobre la Neisseria meningitidis, sobre la Pseudomonas aeruginosa, sobre la Haemophilus influenza, llega a tener una actividad muy similar que la trimetoprima. Bien, y lo mismo sobre la Chlamydia trachomatis. Entonces, el efecto que tienen sobre los gram positivos es debido a la trimetoprima, esencialmente. El efecto sobre gram negativos es repartido sobre las enterobacterias debido a la trimetoprima, sobre la Pseudomonas, la Neisseria, es debido a las sulfamidas, lo mismo que el efecto sobre la clamidia. Bien. Sin embargo, como vemos, de forma global, hay espectros, hay concentraciones inhibitorias mínimas con unos rangos bastante amplios, de 1, por ejemplo, contra el Haemophilus, de 1 en 16 para la sulfamida, y de la trimetoprima de 0,1 a 12. Los rangos son bastante variables. Bien. Ahora, la resistencia al trimethoprim sulfa se presenta entre el 20 al 40% de las cepas. Esta resistencia es debida al aumento en la selectividad enzimática. Las enzimas, por ejemplo, como la hidrofolato reductasa, se vuelven menos sensibles a la unión, en este caso con la trimetoprima. Aparecen vías metabólicas alternas para la síntesis de ácido fólico, o aparecen enzimas inactivadoras. Todas ellas son estrategias utilizadas para evitar la acción del trimethoprim sulfa. También se desarrolla resistencia por mutaciones cromosómicas espontáneas, transferencia de plásmidos como el factor R, superproducción de PAVA, como ocurre con el Staphylococcus aureus o con la Neisseria gonorrhoeae, así como los mecanismos que ya mencionamos de síntesis de enzimas inactivadoras que ocurren en la E. coli. Sin embargo, estos mecanismos de resistencia, como vemos, son bastante amplios, no se presentan de forma cruzada con otros antibióticos, pero sí entre sulfas. Bien. Las sulfas en general son medicamentos que tienen una muy buena absorción oral. Vemos que la fracción de absorción oral en la gran mayoría supera el 90%, tienen un alto porcentaje de unión a proteínas, tienen pequeños volúmenes de distribución. La vida media de la gran mayoría de las sulfas va entre 1 a 10 horas. Veamos cómo se clasifican según la vida media. En el caso de la trimetoprima, tiene una vida media entre 9 a 11 horas. Aclaramientos, en el caso, por ejemplo, del sulfametisol, tiene un valor de aclaramiento renal bastante alto, lo mismo que la trimetoprima. El resto de las sulfas no tienen aclaramientos renales mucho más bajos. En general son antimicrobianos que alcanzan pleura, alcanzan líquido sinovial, peritoneo, próstata, humor vítreo, líquido cefalorraquídeo. Son medicamentos, como vemos aquí en la relación de la depuración no renal sobre la depuración total, hay medicamentos donde el 50% o más del 50% se depura a nivel hepático.
en uno se depura más, por ejemplo en el caso de la sulfasalacina, se depura más del 90% por vía hepática, por vía no renal. Pueden llegar a desplazar a la bilirrubina, por eso la precaución del uso del trimethoprim sulfa en menores de un mes, dado que pueden ocasionar hiperbilirrubinemia, pasan la placenta, llegan también en bajas concentraciones a la leche materna. En orina ácida son menos solubles y se pueden precipitar. Bien. La trimethoprim se metaboliza principalmente, como vimos, en el hígado, igual que la gran mayoría de las sulfas, genera metabolitos activos, ¿bien? Y tiene una propiedad que alcanza concentraciones urinarias 100 veces superior a las concentraciones plasmáticas, ¿bien? Entonces, si tenemos un antibiótico que se concentra de gran forma en la orina y que tiene una gran actividad sobre gram positivos, sobre enterobacterias, especialmente sobre enterobacterias, por eso lo hace un medicamento de elección en el manejo de la infección urinaria. Respecto a los efectos adversos, ya mencionamos de que se presenta toxicidad grave hasta el 5%. Son medicamentos que desarrollan fenómenos de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En los neonatos puede ocasionar kernicterus por el desplazamiento que puede ocurrir sobre la bilirrubina, en la unión a proteínas. Son medicamentos que pueden tener interacciones con la warfarina, con el metrotexato, con hiploglicemiantes orales y que pueden ser desplazados por la indometacina y por los salicilatos. En caso de insuficiencia renal se manejan algunos valores de depuración de creatinina y depuración en los cuales se puede aumentar el intervalo de administración, que sería el manejo ideal en caso de insuficiencia renal, aumentar el intervalo de administración según la filtración glomerular. Bien, especialmente cuando la filtración glomerular es menor de 30, es cuando se deben hacer ajustes en el intervalo de administración. Como vemos acá, en el caso de la trimethoprim, se puede pasar de darlo cada 12 horas a darlo cada 18 a cada 24, según la estimación que hagamos del valor de depuración de creatinina. Lo mismo con el sulfametoxazol, se puede pasar de cada 12 a cada 18 a cada 24. O sea, el mensaje final es que la manera de manejar el ajuste de dosis en pacientes que tienen falla renal y que necesitan ser manejados con trimethoprim sulfa es el aumento en el intervalo de administración cuando la depuración es menor de 30 mililitros por minuto. Las indicaciones son medicamentos de primera línea en el manejo de la infección urinaria, son medicamentos de primera línea en el manejo de la neumonía por Pneumocystis carini, son medicamentos que también hace parte de las alternativas para el manejo de infecciones intestinales por Shigella, por E. coli, son una alternativa para el manejo de las infecciones por Salmonella, son alternativa, no son de primera línea en infecciones claramente por neumococo, por legionela, por listeria, por nocardia. Son una alternativa en el manejo en la otitis media aguda o en la sinusitis con cepas sensibles, pero como vimos, limita ese 30% de resistencia, ¿bien? Especialmente para el manejo de infecciones por ejemplo, con neumococo. Existen sulfas también que tienen otros tipos de indicaciones. En el caso de la sulfadoxina y la pirimetamina, son medicamentos antimaláricos para el Plasmodium falciparum. En el caso de la sulfasalacina se utiliza para la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. En el caso de la sulfacetamida, en la blefaritis y en la conjuntivitis. Y en el caso de la sulfadiazina de plata, con un medicamento antimicrobiano en pacientes con quemaduras. Las dosis que utilizamos en general son dosis de 8 a 12 miligramos por kilo día de trimethoprim cada 12 horas.
utilizamos es la trimetroprima para el cálculo de la dosis. Bien, no la sulfa. La dosis máxima es de 320 miligramos al día. En adolescentes y adultos se utiliza 160 miligramos cada 12 horas. En infecciones por neumocistis carini se utilizan dosis mayores que las usuales, hasta 20 miligramos por kilo día, incluso cada 6 horas. Bien, lo mismo que en pacientes con fibrosis quística se utilizan de 10 a 12 miligramos por kilo día cada 12 horas, siendo la dosis máxima en un paciente con fibrosis quística de 640 miligramos. Otro medicamento utilizado frecuentemente en la infección urinaria es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un medicamento bacteriostático a bajas concentraciones, puede llegar a ser bactericida a altas concentraciones y en pH ácido. Es un medicamento que tiene metabolitos inestables y que lo que va a llevar es justamente a alterar eh, enzimas bacterianas y por ello su efecto bacteriostático. Dentro del espectro de acción se encuentra la E. coli. La gran mayoría de las E. coli son sensibles a nitrofurantoína. Está la Klebsiella, está el Enterobacter. El Proteus, el Proteus tiene la capacidad de hidrolizar urea, alcalinizar la orina y disminuir la efectividad de la nitrofurantoína. Bien, entonces en un paciente donde se documente en el holocultivo el Proteus, quizás la nitrofurantoína, por este riesgo de que se alcalinice la orina, no sería un medicamento de primera elección. Las pseudomonas son resistentes a la nitrofurantoína, son muy poco activos contra cocos gram positivos. Tiene la ventaja efectivamente de que no es un medicamento con un alto porcentaje de resistencia. Son medicamentos que tienen una muy buena absorción oral, se metabolizan en hígado y solamente un 30% por vía renal. Los alimentos aumentan la biodisponibilidad dado que acidifica el medio, entonces se debe administrar junto con alimentos. Son medicamentos que tienen un alto porcentaje de una proteína, más del 90%, atraviesa barrera hematoencefálica placentaria. La vida media es de alrededor de 20 minutos, una vida media bastante corta. Cuando llega al riñón se elimina por filtración y secreción tubular y se reabsorbe en el caso de que cuando la orina es ácida se reabsorbe parte del medicamento. Dentro de las reacciones adversas, las más frecuentes son las gastrointestinales. Se ha documentado casos de pacientes con hepatitis o ictericia colestásica, con reacciones de hipersensibilidad. Se ha documentado también pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar o que desarrollan neuritis con parálisis irreversible. Si bien son efectos poco frecuentes, pueden presentarse. La aplicación, dado su espectro reducido hacia la E. coli, la Klebsiella y hacia el Enterobacter, se utilizan como medicamentos de primera línea en pacientes con infección urinaria no complicada. La dosis de 5 a 7 miligramos por kilo día cada 6 horas. Y cuando se utiliza profilaxis, se utiliza de 2,5 miligramos por kilo una vez al día, teniendo claro que la dosis máxima es de 400 miligramos. Bien, eso es todo con respecto al trimetoprim sulfa y al nitrofurantoína. Aquí vemos las fuentes de información utilizadas para esta presentación.